Hmm, hay mucho silencio. Me pregunto por qué Antonio no ha venido a quejarse por su salario. Ojalá no esté de huelga otra vez. Antonio, ¿dónde caramba se habrá ido? ¿Mm? ¿Qué será eso? ¿Qué? Antonio, ¿desde cuándo estás trabajando como mercenario ruso? Hay muchas cosas que no sabes sobre mí. Con razón te demoras tanto editando los videos. Esto es inaceptable. Supongo que cuando tienes un salario casi inexistente, tienes que buscar un trabajo nuevo. Pero Antonio, no puedes dejarme. El canal depende de ti. Perdón estar, pero ya tengo un nuevo compañero. Hola Gamercats, aquí Mulay de estar en un nuevo video. Como siempre, regresando de una muerte súbita. En serio, perdón por no subir video como por 2 meses. Es que hasta ahora logré convencer a Antonio de que regresara a trabajar conmigo y enseñarle a hablar español otra vez después de sacarlo de Rusia. Diplati ne mogu usar platu od nimakom, ya bolse ne mogu si bepod vale. Pero bueno, mis excusas fumadas no son lo más importante hoy. Lo que nos reúne hoy es un tema bastante curioso. ¿Debería hablar de Team Fortress 2 en pleno 2023? No lo sé. Es ilegal y yo... ¡Es chiste! ¡Hagámoslo! Pero hablando en serio, ¿por qué carajos estoy haciéndole un video a un juego que tiene más de 15 años? Simple y llanamente porque hace un par de meses lo empecé a jugar. ¿Qué? Sí, así funcionan las cosas conmigo. En muchos juegos siempre llego 20.000 años después de su boom, pero igual le meto ganas al fanatismo. Por eso yo siempre digo que nunca es demasiado tarde para hablar de un buen juego. Antes de empezar a resaltar varias cosillas que hacen que TF2 sea un juego que me encantó y me enganchó desde el principio, debo dar un poquito de contexto. Yo soy una persona que no le sabe a los shooters. La verdad, no es el género que más me llama la atención en los videojuegos. Pero gracias a la perseverante insistencia de un amigo terminé jugando al TF2. Hey Moon, prueba este juego. Ay, tú sabes que no me llaman tanto la atención los shooters. Pero Moon, tienes que jugarlo y mirar todos los videos de presentación del equipo. Ay, no me molestes. Te digo que lo tienes que probar. Pero gracias a él tuve los primeros cosméticos para quedar Gucci en el campo de batalla y también a tener a Antonio. Y siempre me anda cubriendo la espalda como medic mientras yo juego como toda una noob. Así que henos aquí, dedicándole un video al juego del gordo y sus amigos. Por favor, díganle no a la violencia. A menos de que se trate de un lanzallamas. Pues la verdad, el asunto de gameplay no lo voy a reseñar en este video porque, como dije, tengo casi nulo conocimiento de los tecnicismos del género shooter y no estoy en posición de dar una opinión contundente. Vamos, a duras penas diferencio una pistola genérica de una escopeta, sin contar que estoy remanca, pero lo que puedo decir es que me parece muy divertido el juego y lo disfruto un montón mientras poco a poco voy mejorando. Pero fuera del gameplay, tengo demasiado que decir en el tema que realmente me enganchó al juego desde un principio y el que me motivó a hacer este video, sus personajes. El simple concepto de los trailers de TF2 es muy interesante.
La serie de videos de Meet the Team en la que todos los mercenarios se presentan fue muy novedosa en su momento y actualmente me parece que sigue siendo algo que no se ve con tanta frecuencia en una campaña de marketing. Y me parece que la animación no ha envejecido nada mal. Al contrario, cada vez vas notando detalles que te hacen decir, joder, esto sí es cine. La verdad me impresiona el carisma que muestra cada personaje en su propio video de presentación y lo que logran en videos de menos de 2 minutos. Bueno, a excepción del Meet the Medic y el Meet the Pyro, pero ustedes entienden el punto. El hecho es que en menos de 2 minutos cada uno logra tener más carisma que una película de 2 horas del UCM. O sea, en un lapso de tiempo tan corto te muestran la personalidad de cada uno a la perfección. Es más, la sola imagen insignia del juego te puede decir mucho con tan solo verla. Wey, tú ves la sonrisa malvada del Medic mientras sujeta una sierra y ya te puedes imaginar que tiene un tornillo suelto. La verdad, esta imagen en específico es un ejemplo muy interesante de lenguaje corporal. El canal de Huérfano Productions tiene un video muy interesante hablando más a profundidad y de una manera más seria de este tema de la escritura de los personajes de TF2, así que les recomiendo un montón que vayan a verlo después de este. Les dejo el link en las tarjetitas o en la descripción. Todo lo que es el carisma y personalidad de estos personajes no solo se limita a sus videos de presentación, claro que no. En el propio juego podemos observar cómo son de únicos cada uno de los mercenarios, con sus líneas de voz tan bien actuadas que le dan una identidad contundente. Hasta el propio Pyro, a pesar de solo comunicarse con murmullos incomprensibles, se siente como un personaje lleno de energía que está feliz de participar en la batalla. También los mercenarios cuentan con sus taunts tan graciosas y acordes a cada uno. Es más, si hablamos de las taunts All Class, podemos seguir viendo la originalidad de cada uno. Por ejemplo, la taunt de High Five nos muestra la dedicación que le pusieron a las animaciones, porque cada uno choca los 5 de una manera única y completamente acorde a su personalidad. Por ejemplo, el Pyro después de chocar los 5 aplaude de la emoción como un niño, lo cual encaja a la perfección con Pyro. Pero regresando a los Meet the Team, estos son un gran ejemplo de la belleza de lo simple. Con esto me refiero a que tú sientes interés o hasta puedes llegar a empatizar con los personajes sin que sepas su contexto, sus metas o siquiera su nombre, porque TF2 como tal no tiene un modo historia o una meta real. En el juego los personajes solo son clases y solo es rojo contra azul nada más. Sé que en los cómics se conocen sus nombres y trasfondos, pero los cómics los tocaré más adelante. El punto es que la gran mayoría de los jugadores entra al juego conociendo a estos personajes sin saber siquiera sus verdaderos nombres, sin que sean la cosa más compleja en sí, pero derrochando personalidad. Llamar la atención sin demasiado contexto es algo que no ves todos los días en un personaje tan bien hecho como el caso de Team Fortress 2. Desde un punto de vista más personal, esto me recordó que cuando quieres escribir una historia en serio, te puedes enredar mucho a ti mismo, intentando que tus personajes sean la cosa más super épica y que vas a revolucionar la industria con tu guión tan complicadamente hilado. Pero a veces, cuando necesitas inspiración, regresar a la belleza de lo simple es una excelente opción. Esto nos recuerda que también es importante que los personajes se puedan sostener por lo que son y no por lo que fueron o por lo que serán. Otra cosa que estos trailers hacen maravillosamente es usar a la perfección el concepto de muestra, no digas. Un gran ejemplo de esto es el de Meet the Medic, porque todos sabemos que el Medic es un doctor loco que está bien mal de la cabeza y ve a sus pacientes como simples experimentos, pero podemos dar a entender eso de dos maneras. Es muy diferente poner al médico a decir: hola, soy un médico sin licencia, estoy bien loco y me gusta experimentar con mis pacientes juas.
a mostrarlo en plena cirugía a corazón abierto, sin guantes, mientras habla con su paciente sin anestesia sobre cómo perdió su licencia médica como si fuera la cosa más normal del mundo. La verdad, no muy alejado de los médicos de Latinoamérica en la vida real. Pero el punto es que es mejor mostrar situaciones y acciones en vez de simples explicaciones para darle a entender al espectador cualquier cosa. Otro ejemplo es el video de Pyro. Sí, es un personaje misterioso y temido por su demencial admiración por los incendios y todo lo que quieras. Pero, ¿sabes qué lo hace más creíble y más aterrador todavía? Que sus propios compañeros de equipo estén hablando del temor que le tienen a las espaldas de Pyro mientras él anda incendiando la base enemiga. También muestran el contraste de la pyrovisión con lo que sucede realmente, de una manera que te deja impactado la primera vez que es el tráiler. Pero aún así todos sabemos que Pyro realmente no es malo, simplemente es un fan de FNAF incomprendido con esquizofrenia. Pero hablando en serio, el Meet de Pyro siempre será uno de mis trailers favoritos. Otra cosa interesante que hacen muy bien estos trailers es que tienen la habilidad de hacerte empatizar con literalmente mercenarios. Por ejemplo, el simple hecho de ver al sniper siendo regañado por sus padres por la profesión que escogió y verlo defender lo que quiso hacer con su vida con toda la seriedad del mundo se siente muy real. Y por eso automáticamente humaniza un personaje que literalmente es un asesino por profesión. En general, todo este grupito de mercenarios es muy curioso. Todos andan re mal de la cabeza, cada uno por su lado, pero siempre carismáticos a más no poder. Lo más genial de todo es que tanto en personalidad como en aspecto físico, ninguno es igual al anterior. En serio, no es fácil lograr este grado de diversidad en 9 personajes. Encima, ponerlos a luchar por un objetivo en común e interactuar entre sí. Algunos pueden ser inicialmente tachados como estereotipos, como por ejemplo el gordito bonachón, el niño bonito super narcisista, el lobo solitario, etc. Pero usar estereotipos no es malo, solo hay que saber usarlos bien, y TF2 lo hace de una excelente manera. Lograron poner a un alemán, un ruso, un francés, un americano más americano que el Capitán América, un escocés que originalmente iba a ser más blanco que Blancanieves para pasar a ser negro, un neozelandés que se identifica como australiano y lo que sea Pyro, a trabajar juntos por una sola causa en plena década de los 70s. Disney, aprende, esto sí es verdadera inclusión, y eso que TF2 lo está haciendo desde 2007. Pero fuera de chiste, esta diversidad que hay en el equipo da mucho para dinámicas e interacciones muy interesantes y hasta chistosas. En serio, amo la dinámica que tiene el Spy y el Scout, dado que el Scout no sabe que Spy es su padre. También me encanta la combinación perfecta que pueden llegar a ser el Engie y Pyro, o el hecho de que Heavy y el Medic sean buenos amigos porque el Medic es una de las pocas personas más listas que las balas. Con tanta diversidad, las posibilidades son infinitas. Por eso, aunque en contenido oficial no han mostrado del todo la magnitud de estas posibles dinámicas e interacciones, los escritores se aseguraron de dejar bien puestas las cartas sobre la mesa en el asunto de la identidad de sus personajes, lo suficiente como para dejar volar la imaginación. Por eso hay tantas animaciones e historias creadas por la comunidad que funcionan tan bien. Puede que originalmente todo haya sido pensado para el género de la comedia, pero estos personajes son tan versátiles y tan reconocibles que son capaces de entrar en el drama, en el terror, en el anime, en la comedia extremadamente cursiada y absurda y un sinfín de posibilidades más, siendo ellos mismos. Lo único que importa es que a todos nos encanta ver a estos personajes tan geniales interactuar entre sí, independientemente del entorno o contexto en el que se les coloque. El cielo es el límite. Antes de pasar a más cositas, quiero hacer un pequeño paréntesis porque no sabía dónde meter este punto en el video.
Y pues es que me encanta que los varios personajes femeninos que hay por ahí se sienten muy realistas en su forma de ser y en su aspecto físico, no como en muchos otros juegos que usan la estrategia fácil de atraer a los jugadores pajeros con personajes femeninos extremadamente sexualizados. La verdad me agrada mucho lo aterrizadas y realistas que están las mujeres como personajes en Team Fortress 2 y eso le da otro punto. Y yéndonos a lo que es el diseño de personajes desde un punto de vista más estético, la verdad, los diseños caricaturescos de los personajes tienen mucha personalidad y se sienten muy únicos y característicos del juego. Aunque la verdad los diseños flaquean mucho en los cosméticos furros. Estos quedan espantosos o incluso ridículos. ¿Opinión profesional de una pinche furra? Los diseños furros no van con TF2 definitivamente. Ahora, también es importante mencionar los cómics porque aquí es donde realmente podemos ver interactuar a este grupo de personajes. Y la verdad son súper entretenidos y chistosos y tienen muchos puntos positivos que resaltar. Una verdadera pena que no hayan cerrado la historia principal. ¡Oh, wow! ¡Qué geniales están estos cómics! Me pregunto cuándo sacarán la parte final. ¿Qué? ¿La última vez que lo actualizaron fue en 2017? Pero el tema de los cómics lo pienso contar a profundidad en otro video porque lo amerita y este video de por sí está quedando muy largo. Pero si quieren un análisis a los cómics de TF2, dejen su like y comenten y denle muchísimo apoyo al video. Aún así, los cómics son muy recomendados si no los has leído. Vamos, están completamente gratis en la página oficial de Team Fortress 2. Regresando a lo que son los videos promocionales de TF2, es increíble la atención a los detalles que tiene la animación, las expresiones y el manejo de los planos cinematográficos. Detalles tan pequeños como la cicatriz que tiene el modelo del sniper dentro del juego, referenciando al Meet the Spy, o la probabilidad de que al morir un scout por una explosión salga una paloma blanca, referenciando el final de Meet the Medic. O en el Meet the Sniper muestran ahí mismo cómo va acumulando los frascos de Yarate. Estos y miles de detalles más te pueden sacar un XD o te pueden parecer sumamente interesantes. Si hablamos del manejo cinematográfico de los videos, la verdad está muy bien hecho. Por ejemplo, en muchos momentos se siente esa sensación de cámara en mano, tipo documental, y el hecho de que estos videos de presentación hayan sido grabados canónicamente dentro del universo de Team Fortress 2 lo hace el doble de genial. Si tengo que echarle flores al manejo de planos en un tráiler específico, sí o sí te voy a mencionar el tráiler de Man vs Machine. Esta tensión que logra generar con los planos detalle y los primeros planos antes de que salgan los bots es increíble. Literal, este tráiler es una representación gráfica de la situación actual de los artistas digitales y la inteligencia artificial. Pero como todos sabemos, la inteligencia artificial nunca va a reemplazar el trabajo de un buen mercenario. Pero regresando al tráiler, podemos definitivamente resaltar la soundtrack, que al igual que todas las canciones de TF2, es temazo y ambienta perfectamente la escena. En serio, vale la pena resaltar lo buena que es la soundtrack de TF2. Es que tan solo contar con un temazo como este lo convierte en verdadera música. Ahora podemos hablar un poquito de la cúspide de los videos oficiales de Team Fortress 2. Es ni más ni menos que el corto Expiration Date. La verdad me reencantaría hacer un video analizándolo a fondo porque si no este video quedaría de 1 hora porque tiene una infinidad de cosas que resaltar.
Aunque su trama no sea cosa del otro mundo, tiene detalles muy interesantes. Y aquí podemos ver interactuar a los mercenarios con todo su resplandor, siendo más una familia que un grupo de compañeros de trabajo que se toleran entre sí. En serio, ver cómo Spy intenta aguantar su cara de padre orgulloso cuando Scout le dice que va a invitar a Miss Pauling por su cuenta, no tiene precio. O Pyro jugando con el pan chiquito al final es la cosa más fucking tierna que vi en mucho tiempo. En serio, me podría tirar todo el día hablando de todos los detalles de la animación, el guión y la fotografía, porque Expiration Date es cine. ¡Pero qué excelente corto! La verdad, esto funcionaría súper bien como una serie. Espera, ¿esto es el piloto de una serie? ¿Que la cancelaron? La verdad es una verdadera pena y un descomunal desperdicio, porque estos personajes tenían un enorme potencial para brillar en una serie animada para Adult Swim. Si tan solo las animaciones y creaciones de la comunidad son buenísimas, imagínense una serie hecha por los escritores y creadores de estos personajes. Pero por desgracia tendremos que seguir soñando. Los personajes de TF2 son un ejemplo maravilloso de escritura de personajes muy contundente, y como pudimos ver ocultan mucho más debajo de esa aparente máscara de simpleza. La verdad es una excelente inspiración para crear personajes con carisma y personalidad. En conclusión, Team Fortress 2, gracias a sus personajes, sus dinámicas de gameplay y su contenido extra como los cómics o los trailers, se convierte en una joyita atemporal que no por nada sigue en el top 10 de juegos más jugados de Steam después de más de 15 años de su creación. Es una verdadera pena lo abandonado que está por parte de Valve, pero eso no quita que estos personajes han inspirado a miles de personas a continuar jugando y siguen llamando a nuevos jugadores sin importar los años que pasen. Apuesto a que este video quedó muy largo. Y eso que se me quedaron algunas cositas en el tintero. En serio, espero que vaya a recibir mucho apoyo porque traer videos con un guión tan largo y con tanta información no es fácil. Además, que se vienen más videos de TF2 al canal si este recibe mucho apoyo. Si llegaste hasta aquí, bien hecho, te ganaste un sándwich. Y bueno, GamerCats, gracias por acompañarme en esta travesía, o mejor dicho, odisea, y haber visto el video hasta el final. Si te gustó, deja tu bonito like y tu comentario, y si eres nuevo o nueva en el canal, te invito a que revises los otros videos de mi canal que tienen un contenido muy variado. Y también suscríbete, que estamos a nada de llegar a los 2000 subs, no lo puedo creer. Y pues sin nada más que decir, yo me despido recordándoles que lo más importante es... y que yo siempre regreso. Adiós GamerCats y nos vemos en un próximo video.